Estoy contento de poder volver a darles la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico. En esta ocasión vamos a continuar con la carta que el apóstol Pablo escribió a Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y si me quieren acompañar, vamos a ir al capítulo 2 y empezando en el versículo 1 vamos a tener una lectura. Vamos a ver aquí un estudio, una porción que trata sobre la exhortación que Pablo hizo a Timoteo para que transmitiera la palabra. Esto es entonces el tema en el que nos vamos a ocupar ahora. Con la ayuda del Señor vamos a leer una porción completa, aunque por amor al tiempo tendremos que dividirlo en dos partes. Comenzamos entonces nuestra lectura, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, que dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Bueno, como ven, una porción muy interesante. Hay muchísimas cosas aquí que debemos de considerar con detalle. En principio, recuerdan nuestra última sesión al finalizar el capítulo anterior. Pablo había estado presentándole a Timoteo dos grupos diferentes de personas, que constituían dos ejemplos, uno malo y otro bueno. Por un lado estaban los creyentes de Asia, que habían abandonado a Pablo en esos momentos difíciles de su vida cuando se encontraba encarcelado. Por otro lado estaba Onesíforo, un fiel creyente también de Asia, una excepción que con mucho interés y esfuerzo también y riesgo de su propia vida había buscado la fórmula para encontrar a Pablo en la metrópoli, en Roma, en alguna de aquellas prisiones sucias y malolientes de la ciudad en aquel entonces, abarrotadas, pues se había empeñado y había encontrado a Pablo y no se avergonzó de él. Dos ejemplos, y por supuesto Pablo le ha presentado esto a Timoteo con la finalidad, lógicamente, de que escoja el buen ejemplo, el que le ha presentado Onesíforo. Ahora, al comenzar este capítulo, pues vamos a ver nuevas exhortaciones de Pablo a Timoteo. Y la exhortación principal tiene que ver con transmitir fielmente el contenido de ese depósito que previamente en el capítulo 1 le había mandado guardar, le había mandado retener. Se recuerdan en los versículos 13 y 14. Luego, junto a esta exhortación, pues le exhorta también a que, vamos a ver varias exhortaciones, le exhorta también a que acepte el sufrimiento que va implícito en desarrollar, en cumplir un ministerio de ese tipo en esas circunstancias. Y por supuesto, como luego vamos a considerar, pues no era nada sencillo, era bastante difícil en aquellos momentos cumplir con esta exhortación de Pablo. Por lo tanto, puesto que era muy difícil, lo que Pablo va a hacer también va a ser presentarle, también a modo de exhortación, exhortándole a ello, pero le va a presentar los infinitos, los ilimitados recursos
que se encuentran en la gracia de Dios para poder desarrollar adecuadamente el ministerio que ahora le estaba transmitiendo. Entonces, pues de esta manera podría cumplir con éxito la misión encomendada. Luego también Pablo le va a presentar ejemplos, porque también para nosotros los ejemplos son importantes. 2 ejemplos. El ejemplo supremo, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo. Considera al Señor Jesucristo. Considérale. Y también, en otra medida diferente, pero también alentador, el ejemplo del mismo apóstol Pablo. Pues todo esto sería una fuente inagotable de inspiración para Timoteo en esta carrera que tenía por delante. Y por último, le va a exponer la certeza de que Dios recompensa generosamente a todos aquellos que le sirven con fidelidad. Por lo tanto, este es el desarrollo lógico de esta porción que vamos a empezar ahora. Como ven, un tema principal: transmitir fielmente la palabra de Dios, aceptando el precio que eso implica, aceptando el sufrimiento. Le va a mostrar los recursos con los que cuenta, que no son otros sino la gracia ilimitada de Dios. Le va a especificar aún más cuál es el encargo: transmitir la palabra a otras generaciones. El coste que eso va a tener para él, pues como digo, el sufrimiento. Varios ejemplos, el del Señor Jesucristo y el de Pablo, y un aliciente: la recompensa futura al final de la carrera. Bueno, pues esto es lo que tenemos por delante. Hoy, por supuesto, no vamos a poder abarcar todo, como ya he explicado antes, pero sí vamos a hacer una aproximación, por lo menos a los primeros versículos, que tienen mucho para nosotros también en el día de hoy, no solamente para Timoteo hace 2000 años. Entonces comenzamos hablando de los recursos, la gracia ilimitada de Dios. Fíjense cómo comienza el versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pensemos un poco en el contexto de esta exhortación. En primer lugar, bueno, pues es un tono muy cariñoso, hay mucho afecto de por medio, no cabe duda. Pablo lo considera como un hijo espiritualmente hablando, dice: tú pues, hijo mío. Luego la exhortación: esfuérzate en la gracia de Dios. Y yo no sé si a ustedes les pasa o no les pasa, pero a mí este pasaje me recuerda una cita, quizás no tenga, algo tiene que ver, pero quizás no tanto, textualmente no está tan relacionada, pero al menos el contexto sí que tiene mucha relación. Me refiero a aquel momento cuando Moisés, ya Dios le había dicho: no vas a entrar a la tierra prometida, Josué te va a relevar y te voy a dejar ver la tierra, pero no vas a pasar. Y ahora, pues Josué ha tomado el relevo de manos de Moisés, y lo primero que Dios le dice al comenzar el libro de Josué es: esfuérzate y sé valiente. Bueno, aquí a Timoteo se le dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. Ese sería el denominador común en ambos casos. Pero hay otro más. Y es que Moisés estaba partiendo ya con el Señor, y Josué tendría que enfrentar grandes retos, muy grandes. La tierra estaba llena de enemigos, que no se iban a ir de allí porque llegaban ellos. Todo lo contrario, había que conquistarlos. Había que entrar en la guerra, había que derribar fortalezas como las de Jericó, atravesar ríos como el Jordán desbordados, había que cruzarlos. ¿Cómo iban a cruzar con familias, con ganados? Como un montón de retos por delante. Y Dios le dice a Josué: esfuérzate. Dios le dice a Timoteo, por medio de Pablo: esfuérzate. En ambos casos, los dos, tanto Josué como Timoteo, se quedaban solos, en cierto sentido humano, sin su mentor, sin Moisés, en este caso, sin Pablo. Pues ahora el terreno era también difícil para Timoteo, como lo fue para Josué en el pasado. Era imprescindible tomar fuerzas en el Señor. ¿Y por qué digo que era difícil? Bueno, el caso de Josué era claro, había un montón de enemigos, varios pueblos cananeos allí
preparados para enfrentarse con Josué y con el pueblo de Israel. Pero ¿y por qué decimos que Timoteo lo tenía también difícil? Bueno, algo ya hemos hablado en nuestra sesión introductoria a esta carta, y será un tema recurrente porque está por todas las partes de la epístola. Los tiempos no eran fáciles para Timoteo. Por un lado, ya recuerdan que, lo hemos dicho al comienzo, aquellos de Asia, por ejemplo, creyentes fieles, amigos íntimos del apóstol Pablo, ahora le habían abandonado. Por otro lado, la persecución que estaba surgiendo desde el Imperio Romano cada vez era más fuerte, más cruel, más implacable, y especialmente se cebaba con los líderes del cristianismo. Pablo era alguien que ellos querían tener entre rejas, pero por supuesto Timoteo sería el segundo al que querrían ver allí. Persecución, por lo tanto. Pero no solamente eso, dice en el capítulo 3, que llegaremos a él con la ayuda del Señor, pues dice que los tiempos que se avecinaban eran todavía peores. Dice al comienzo del capítulo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos. Eso iba a pasar un poco más adelante, pero es que ya estaban ocurriendo cosas muy duras allí. Y en el capítulo 4 le va a decir que dentro de las iglesias las personas dejarían de tener interés en escuchar la palabra de Dios y preferirían las fábulas. Fíjense lo que dicen los versículos 3 y 4 del capítulo 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pues menudo panorama tenía Timoteo por delante. De dentro y de fuera, en el presente y en el porvenir, todo iba en su contra. Así que la magnitud de la prueba, de la comisión que Pablo le estaba encomendando a Timoteo, aquello que él tendría que se enfrentaba, que se preparaba para enfrentar, pues la verdad es que dejaría sin aliento a cualquier hombre, aún al más valiente de los hombres. Y es que desde una perspectiva puramente humana, pues es desde luego una misión imposible. Es una exhortación a algo suicida. ¿Qué vas a hacer? Si es que no se puede hacer nada. Humanamente hablando. Ahora, por eso, en este sentido es importante ver la exhortación que le hace. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y aquí están los recursos que a Timoteo le hacen falta. Es verdad, la situación es dificilísima, pero los recursos son suficientes y mucho más que suficientes para poderla llevar a cabo. Pero notemos bien, desde una perspectiva humana es imposible, pero no desde esa otra perspectiva, desde la perspectiva de Dios y de sus recursos. Ahora, la expresión aquí, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, nos sugieren algunas preguntas. Básicamente, ¿cómo podemos apropiarnos de la gracia de Dios? Porque le dice, esfuérzate. Y hasta cierto punto casi que parece un poco contradictorio, ¿no es cierto? Esforzarnos en la gracia de Dios, en conseguir la gracia de Dios. Pero al fin y al cabo, la gracia de Dios no es todo el amor, todos los recursos de Dios puestos a la disposición del hombre pecador que nada merece, solamente al impulso del amor de Dios. Pues si Dios lo hace generosamente, lo hace por su amor, ¿en qué me tengo que esforzar yo si me lo va a dar? Yo no me merezco nada, eso está implícito en recibir la gracia. Y Dios me lo va a dar porque me tengo que esforzar. ¿En qué sentido me tengo que esforzar para conseguir la gracia de Dios? Bueno, la pregunta puede tener cierto sentido, pero debemos de buscar la respuesta. Y cuando la encontramos, a la luz de la palabra de Dios, no solamente encontramos la respuesta para llevar a cabo una tarea como la de Timoteo, sino encontramos la clave para el éxito de la vida cristiana. Tan importante es lo que estamos viendo en este momento. ¿Qué quiere decir entonces todo esto? Pues esforzarse en la gracia de Dios tiene que ver
con que mientras nosotros nos dependemos de nuestras propias fuerzas, pues estamos impidiendo que fluya la gracia de Dios. Mientras nosotros dependemos de nuestras propias fuerzas, habilidades, conocimientos, destrezas, recursos, estamos impidiendo la gracia de Dios. O elegimos un camino o elegimos otro. O lo hacemos por nosotros mismos o dejamos que Dios lo haga a través de nosotros. Pero para que Dios lo haga a través de nosotros, debe de encontrar el cauce limpio, vacío. ¿Y cómo lo encuentra limpio? Bueno, pues si no estamos esforzándonos en lo nuestro, sino en lo suyo. Esto puede parecer un poco un sinsentido desde cierto punto de vista, pero no lo es. Miren, Pablo tuvo una crisis importante en este sentido. Había llegado un momento en su ministerio que se sentía totalmente agobiado, presionado por un aguijón en la carne que le hacía, en fin, le causaba grandes dificultades. Y él oraba al Señor. Y dice, un pasaje que seguro todos ustedes recuerdan, vamos a volver a leerlo no obstante, porque la palabra de Dios siempre es tan útil, tan buena. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10, dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Digo que parece un contrasentido. Fíjense cómo acaba de terminar. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. A ver, Pablo, aclárate, o eres débil o eres fuerte. No, la cosa viene explicada en el pasaje. Cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, nuestra carencia de recursos propios para llevar adelante la obra de Dios o vivir la vida cristiana, cuando reconocemos nuestra debilidad y pedimos la gracia de Dios, y la gracia de Dios viene y encuentra un cauce limpio, sin obstrucciones, pues fluye dentro de nuestras vidas y nos capacita para hacer todo lo que sea necesario, todo lo que el Señor quiera que hagamos. Entonces es una exhortación a esforzarse en la gracia, o lo que sería lo mismo, un llamamiento a no depender de nuestras propias fuerzas. Y esta es la lucha constante en el creyente, porque el creyente muchas veces acude a Dios cuando ya todo lo demás le falla, es decir, cuando lo ha intentado por sí mismo y todo le ha fallado. Siempre pienso cuando uno compra cualquier aparato de esos electrónicos y lo primero que hace es desembalarlo, ve las instrucciones, las deja ya a un lado y empieza a trastear con el aparato viendo a ver si consigue ponerlo en marcha. Y cuando ya ve que las cosas se ponen muy difíciles o incluso ya lo tiene medio roto, bueno, voy a mirar el manual. El último recurso, el manual. Cuando lo lógico sería empezar mirando el manual, las instrucciones, antes de encender una máquina, antes de montarla, en fin, ver un poco cómo va, qué ha dicho el fabricante. Bueno, pues en la vida espiritual ocurre lo mismo. Primero lo intentamos por nosotros mismos y cuando vemos que no podemos o tenemos el agua al cuello, ¡ay, Señor, te necesito! Bueno, pues no lleguemos a ese punto. Pablo le está exhortando a Timoteo para que no llegue a ese punto. Los dos sabían de lo que estaban hablando. No esforzarse, no depender de sus propias fuerzas. Si dependiera de sus propias fuerzas, esta exhortación que Pablo le estaba encargando ahora acabaría en un fracaso rotundo. No había ninguna posibilidad de sacarlo adelante. Esforzarse en la gracia de Dios. Esto, por supuesto, puede chocar a algunos que han acuñado un término que, por cierto, no es bíblico, y es el término gracia soberana, que viene a dar la intención, a dar la idea de que la gracia es una fuerza irresistible de parte de Dios que al que quiere entra dentro sin que él pueda impedirlo y hace lo que tiene que hacer. Bueno, pues ya ven ustedes que la gracia de Dios
no es soberana, no es irresistible. Dios es soberano, por supuesto, pero la gracia no se manifiesta de una manera irresistible. Y nosotros debemos de esforzarnos en la gracia de Dios, en dejar el cauce vacío y limpio para que el poder de Dios fluya a través nuestro. Dicho esto, vamos al siguiente punto. ¿Cuál es el origen de la gracia? Fíjense que es un versículo, un versículo corto, pero cuánta sustancia hay aquí. ¿Cuál es el origen de la gracia? Pues dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es decir, fuera de Cristo, fuera de la obra de la cruz, no podemos esperar recibir ninguna bendición del cielo. Lo vuelvo a repetir porque es tan importantísimo. Fuera de Cristo, fuera de su obra en la cruz, nosotros como hombres pecadores no podemos esperar recibir nada, ninguna bendición de parte de Dios, del cielo. Entonces, la gracia es impartida a todos aquellos que han llegado a tener una relación íntima, vital, con el Señor Jesucristo, después de haber reconocido, lógicamente, sus propios pecados, de haberse arrepentido, de haber expresado fe en el Señor Jesucristo. Solamente allí, en conexión con Cristo, uno disfruta de la gracia de Dios. Si no hemos aceptado a Cristo, con todo lo que es y con todo lo que he hecho, he mencionado la obra de la cruz, el arrepentimiento, ese acercamiento correcto a la obra de la cruz y la fe, pues no vamos a recibir la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es en Cristo Jesús. Si no estamos en Cristo, no estamos en la gracia. Y no disfrutamos de los recursos de la gracia. Un pasaje que estoy convencido de que si ustedes siguen estos estudios, ya me lo han escuchado alguna vez. Y ya les anticipo que probablemente esta vez ahora no va a ser tampoco la última que yo lo mencione. ¿Por qué? Porque para mí es un versículo tan importante que tengo grabado en mi mente y en mi corazón, y que me recuerdo una y otra vez porque normalmente tengo esa tendencia a olvidarme. Está en Juan, en el capítulo 15, versículos 4 y 5, palabras de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice aquí. Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5. Permaneced en mí, dijo el Señor, y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Especialmente esta última frase. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo no sé si usted tiene la tentación de cambiar un poco el versículo. Separados de mí, poco podéis hacer. Esta es muchas veces la idea que cuando ya por fin aceptamos el versículo casi queremos retorcerlo un poco para que diga algo diferente, ¿no? Porque no nos gusta cuando dice nada podéis hacer. Bueno, Señor, algo podremos hacer, igual no todo lo que podríamos hacer contigo, pero algo... Y el Señor es categórico, dice nada podéis hacer. Como la vid y los pámpanos, esas ramas que se conectan en el tronco principal, que reciben la savia y con ello la vida para llevar fruto, mucho fruto. Dice, conmigo llevaréis mucho fruto, sin mí nada podéis hacer. Categórico el Señor, ¿eh? Y nuestra carne, nuestra vieja naturaleza se resiste a aceptar ese hecho. Y siempre lo intentamos por nosotros mismos. Cuando ya fracasamos, entonces ya buscamos al Señor para intentarlo con Él. Qué equivocación más grave. La vida espiritual, el éxito de la vida espiritual, y miren que me gusta un poco este término que estoy usando hoy tantas veces, ¿no? Éxito, que parece más humano, ¿no? Pero bueno, el cumplimiento satisfactorio de la misión que el Señor nos ha mandado solamente será posible si desconfiamos de nosotros mismos, si no dependemos de nosotros mismos y nos esforzamos en depender íntegramente de los recursos del Señor. Por medio de la oración, por medio de su palabra. ¿Cómo debo hacer estas cosas? La palabra de Dios nos va a dar la sabiduría para hacerlo. No tengo que depender de mi propia sabiduría. Buscaré en oración su guía, su dirección. No me dejaré llevar por mis intuiciones. ¿Se dan cuenta, no? Dejar el cauce limpio. No mi propia sabiduría, sino la sabiduría revelada de Dios.
no mis intuiciones, sino la guía exacta del Espíritu Santo en mi vida. Pues entonces es cuando las cosas van bien, como dijo el Señor Jesucristo, llevaréis mucho fruto, mucho fruto. La gracia de Dios es un manantial, por otro lado, que nunca se seca, nunca lo va a ver usted seco. No es esos arroyos, esos ríos pobres que en verano se secan. No. La gracia de Dios es constante y constantemente se renueva en nuestras vidas para suplir todas las necesidades que nosotros podamos tener. Déjenme que les repita otra cosa que también suelo decir a menudo, y es que también me encanta. Es cuando en Juan, en el capítulo 1, el Señor, en el versículo 16, dice el evangelista, porque de su plenitud, de Cristo, de su plenitud, tomamos todos gracia sobre gracia. Y ya en otras ocasiones les he explicado que siempre me recuerda las olas del mar. Cuando usted está en la playa, se coloca justo en la orilla, hasta donde llegan las olas ya de una forma suave, y se coloca usted de pie, pisando la arena, las olas pasan por debajo, y luego se van otra vez hacia adentro, hacia el mar. Y cuando se van llevando toda la arenilla que hay debajo, y cada vez uno se va hundiendo. Y según se está yendo una ola, ya está viniendo otra ola. Pues esta es la misma expresión, creo yo, esta es la idea, ¿no? Gracia sobre gracia. Cuando una manifestación de la gracia de Dios ya se está yendo, ya hay en camino otra. Porque la gracia de Dios es inagotable, nunca se seca. Es suficiente para cumplir con todos las necesidades que tengamos dentro de la vida cristiana o del ámbito del ministerio, del servicio al Señor. Bien, pues habiendo dicho esto, vamos al versículo 2, que ahora ya vamos a entrar de lleno en el encargo. Y el encargo es transmitir fielmente la palabra. Veamos el versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Bueno, pues entonces ya vemos. Primero, el Señor le ha presentado los recursos que tiene para hacer lo que ha de hacer. La inagotable gracia de Dios. Y ahora viene el encargo. Noten bien este patrón. Primero los recursos, luego el encargo. ¿Por qué? Porque el Señor nunca nos va a mandar a hacer algo para lo que previamente no nos haya capacitado suficientemente adecuadamente. Su gracia, los dones que el Señor nos ha dado, siempre están en relación adecuada con la obra que el Señor nos llama a hacer. Cuando alguien empieza a hacer algo y de repente ve que no puede, que está desbordado por todos lados, lo más probable es pensar que se ha metido en algo a lo que el Señor no le ha llamado. Que ha entrado por sus propios deseos carnales, que pueden ser, la carne a veces se torna muy religiosa y muy espiritual, y quiere hacer cosas, pero cuidado, porque aun la carne en el creyente ya muchas veces no es una naturaleza que se manifiesta como los del mundo, que bueno, pues pueden estar de borrachera, o pueden estar con mujeres, o con hombres, o con mil cosas por aquí y por allá. No, la carne del creyente es más sibilina, más sutil, más sofisticada. Se adapta, se vuelve religiosa, se vuelve religiosa. Y a veces nos entran ganas de figurar, de hacer cosas, y nos metemos en ministerios, en asuntos que el Señor no nos ha llamado. Y luego, si es fruto de nuestra propia naturaleza carnal, pues nos vemos en apuros, nos vemos mal. Porque no lo olviden, cuando el Señor llama a algo, el Señor capacita para eso a lo que Él nos está llamando. Siempre es así, no es de ninguna otra manera. Bueno, pues vamos a ver entonces el contenido del encargo. ¿En qué consiste la exhortación y qué es lo que motiva esta exhortación? Bueno, pues en el capítulo anterior ya vimos que Pablo le había exhortado a Timoteo a retener la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Versículo 13 del capítulo 1 y el versículo 14 también. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros.
retén la forma de las sanas palabras, guarda el buen depósito. Bueno, aquí la cuestión, como ya vimos, era que había que mantener íntegro, sin alteración alguna, sin quitar ni añadir, ni cambiar en nada, aquello que venía de parte de Dios, que era revelación de Dios. Había que conservarlo íntegro. Ahora, lo que viene Pablo a decirles es que con todos los recursos de la gracia de Dios, Timoteo se tiene que encargar de transmitir ese depósito de la palabra de Dios, transmitirlo con la misma fidelidad que él lo recibió, transmitirlo también a otros. Y este sigue siendo un encargo, por favor, no lo olvidemos, no lo perdamos de vista durante todo este estudio. No es solamente un encargo para Timoteo, es un encargo para todas las generaciones, para todos nosotros. Nosotros también debemos de asumir esta misma misión, este mismo encargo. Aprender de la palabra de Dios, retener, guardar, atesorar en nuestro corazón el buen depósito, conocer bien la doctrina, la palabra de Dios, conocerlo bien, guardarlo en nuestro corazón y llevarlo, entregarlo a otras personas, a otros hombres y mujeres que sean también fieles para transmitirlo a las próximas generaciones. En este sentido, este es el encargo, ¿no? Cuando le decía antes, guarda el buen depósito, no es que uy, hay muchos, los intelectuales, los eruditos muchas veces toman los manuscritos antiguos y los llevan a museos y los conservan allí como casi un objeto de culto. Bueno, Pablo no estaba diciéndole nada parecido a Timoteo, que tenía que guardar eso como algo valioso, a buen recaudo en un museo. No. Este depósito es para guardarlo en nuestras vidas, que implica vivirlo, pero también transmitirlo a otras generaciones. Pero en tanto que nosotros no lo hemos hecho nuestro, que nosotros no lo estamos viviendo, no podemos entregárselo a otras generaciones. Esto es fundamentalísimo, fundamentalísimo. Primero tenemos que estudiarlo, hacerlo nuestro en el sentido de que vivimos en ello, vivimos por ello. Forma parte de nuestro ser. Y entonces transmitirlo a otros. Si no, son palabras huecas que no van a llegar a ninguna parte, no van a tener ninguna trascendencia, ninguna repercusión. Y ahora, pues, se le dice a Pablo a Timoteo, que hay que buscar a otros hombres, hombres espirituales, hombres maduros, para que tomen ese relevo generacional y puedan también ellos desarrollar un servicio eficaz dentro de la Iglesia y en el ámbito aún más grande del mundo. La palabra de Dios tiene que avanzar, tiene que ser transmitida de generación en generación con integridad, no solamente una parte, sino íntegramente, todo lo que había sido dado previamente a Timoteo. Y este es nuestro punto ahora. ¿Qué era lo que debía de transmitir? Pues dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. La forma de las sanas palabras que de mí oíste. Esto es lo que debía de retener, de guardar y de transmitir, como digo, sin alterar el contenido. Ahora, ¿qué incluye todo esto? ¿Qué incluye todo esto? Lo que has oído de mí, la forma de las sanas palabras que de mí oíste, y que había oído Timoteo de Pablo. Pues entiendo que este mandato incluía, por un lado, todo el Antiguo Testamento, Hay creyentes que el Antiguo Testamento es el gran desconocido, pero todo el Antiguo Testamento, o algunas partes al menos del Antiguo Testamento, son totalmente, igual nunca las han leído. Todo el Antiguo Testamento, porque como luego le va a decir aquí mismo en esta carta, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando dice aquí toda Escritura es inspirada por Dios, está hablando de lo que él, Timoteo,
había aprendido de su madre y de su abuela, que eran las escrituras del Antiguo Testamento. Por lo tanto, ¿qué hay que aprender, qué hay que guardar, qué hay que transmitir? Todo lo relacionado con el Antiguo Testamento. Pero también toda la nueva revelación complementaria que Dios había revelado por medio de sus santos apóstoles, que no venía a estar en contradicción con el Antiguo Testamento, sino a manifestar el cumplimiento pleno de lo que el Antiguo Testamento había anunciado. Por lo tanto, pues había que incluir todo, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento transmitido por los apóstoles, bajo su supervisión, bajo la autoridad apostólica. Esto incluye mucho más que simplemente el mensaje de la salvación. No solo decirle a las personas, mira, esta es la forma en la que tú vas a ser salvo. Eso está muy bien para comenzar, pero no podemos limitarnos exclusivamente a eso. Lo que Pablo le está encomendando a Timoteo es algo muchísimo más amplio. Todo lo que oíste de mí, es decir, todo lo que él enseñaba en las iglesias. Y esto lo encontramos en sus epístolas, porque las epístolas, en buena medida, son un reflejo de todo el consejo de Dios, como él mismo diría, que enseñaba por todas las partes, y está recogido en sus epístolas. Y nos damos cuenta de que hay mucho más que la salvación, que el plan de Dios para la salvación. Hay todo tipo de instrucciones sobre los asuntos más variados. Habla del pasado, del presente, del futuro, habla de la ética, habla de la doctrina, habla del gobierno, habla de la familia, habla de las instituciones, habla de todo, de todo. Pues nosotros debemos de conocer y transmitir todo eso, que viene a ser el eco de lo que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos en el momento que partía de este mundo. Recuerdan ustedes, Mateo capítulo 28, las últimas palabras del Señor, por lo tanto se revisten de una importancia enorme. Dice Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Notemos que el Señor les manda que guarden todas las cosas que Él les ha mandado. Es decir, y el Señor Jesucristo habló lo mismo, de todo, de todo. Tenemos un curso en la escuela bíblica del Evangelio de Marcos. Y es un evangelio de 16 capítulos. Y creo que hay cerca de 90 y tantas o 100 lecciones. Y algún alumno hace poco nos decía, no, yo no quiero hacer tantas lecciones del Evangelio de Marcos. Yo quiero estudiar también otras cosas. Bueno, nosotros siempre decimos que conocer bien, muy bien, la persona del Señor Jesucristo es fundamental para ser un buen cristiano. La persona de Cristo tiene que ser alguien tan familiar que si nosotros nos hiciéramos una pregunta, ¿qué haría el Señor Jesucristo en tal circunstancia en la que yo estoy? Supiéramos qué es lo que haría, porque lo conocemos tan bien que sabríamos cómo se iba a comportar en esa situación. Pues por eso es importante estudiar el Evangelio y familiarizarse bien con el Señor Jesucristo. Pero también porque en un Evangelio como Marcos, 16 capítulos, pues el Señor lo vemos inmerso en infinidad de circunstancias, abordando, tratando en profundidad montones de temas bien variados. Lo mismo, es que es inagotable. Uno puede pasar rápidamente por los evangelios sin darse cuenta las grandísimas lecciones y enseñanza que hay en cada pequeña palabra, en cada pequeña frase. Está todo ahí como condensado, pero cuando lo abres es un raudal inagotable de riqueza espiritual. Pues detenerse, estudiar todo lo que Él nos ha mandado y transmitirlo, enseñándoles, dijo el Señor, que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y vemos que tiene que haber una continuidad en este encargo. No puede haber una interrupción, no se puede cortar y que no haya transmisión a la siguiente generación. ¿Y cómo se ha de hacer esto? ¿Cómo se ha de llevar a cabo esta continuidad? Bueno, es interesante que la epístola a Timoteo pues nos presenta al menos dos modelos. Por un lado, el de Timoteo, que él había aprendido la palabra de Dios, como acabo de mencionar hace unos momentos, por medio de su madre y por medio de su abuela.
muy importante que nosotros en la vida cristiana no perdamos de vista esta cuestión de transmitir a las nuevas generaciones la palabra de Dios en el ambiente familiar. Importantísimo, importantísimo. No deleguemos toda la responsabilidad de enseñar la palabra a los pastores en la iglesia. El primer lugar donde la persona, el niño, debe de escuchar la palabra de Dios es en su propio hogar, de sus padres, de sus madres. Aquí una madre y una abuela con un ministerio tan importantísimo. Fíjense lo que Dios luego decía aquel hombre, Timoteo, educado por una madre, por una abuela. Y otras muchas mujeres en la historia de la iglesia han sido decisivas. Ustedes seguro han oído hablar de más de una de ellas. Porque es el primer lugar. No podemos delegar toda la responsabilidad de la formación espiritual del niño o de la persona a la iglesia. El hogar es el primer lugar. Y allí es donde se generan las impresiones más fuertes en la persona, que van a perdurar toda su vida. Enseña al niño en los caminos del Señor y cuando fuere viejo no se apartará de ellos. Seguirá pensando y seguirá acordándose perfectamente de ellos. Es una impronta que deja en el ser humano todo lo enseñado de la palabra de Dios en el niño, que tiene una fuerza que nunca podrá separarse de ello, nunca podrá olvidarlo. Podrá luchar contra ello, pero no lo podrá olvidar, por supuesto que no. Así que tenemos en primer lugar esta transmisión dentro del ámbito de la familia y por supuesto también dentro del ámbito de la iglesia local. Y yo diría que estos son los dos ámbitos donde la palabra de Dios debe de ser transmitida, en la familia, en la iglesia local. Dios ha capacitado a la iglesia local, a cada iglesia local con dones para formar a los creyentes. Puede que haya una iglesia que tenga unos dones, que sea una iglesia pequeña y que tenga dones tal vez, pues por el momento incipientes, no muy desarrollados. Bueno, el Señor está capacitándolo y mientras tanto, pues puede estar usando los dones de otra iglesia, de la que tenga cierta dependencia a nivel de enseñanza, pero es dentro del ambiente de la iglesia local donde los hombres de Dios se forman, se forjan, en medio de las dificultades de la iglesia local. Estoy convencido de esto y de que esto era lo que Pablo le estaba diciendo también a Timoteo. Por lo tanto, tiene que haber sucesión, relevos, y quizás esta sea la figura que hay detrás de todo esto, una carrera de relevos. Cada corredor tiene que entregar el testigo, el relevo al siguiente corredor. A mí a veces me ha gustado ver algunas finales de estas pruebas ya de relevos y a veces ves los atletas, un entrenamiento absoluto, una dedicación plena, su vida entera entregada a eso, y llegan a la pista y los ven, son un equipo, son 4, y están todos coordinados, cada uno tiene su propia posición, tú vas el primero, el segundo, el tercero, y tú haces el sprint final. Y los ves ahí, la tensión que tienen cada uno, saben que cada uno tiene que llevar a cabo su cometido bien. Y algunas veces he visto que de repente pues uno de ellos o hace un mal relevo, un mal tiempo, o de repente le da un tirón la pierna o lo que sea, algún músculo y tiene que abandonar la carrera. Y es dramático, ese atleta se culpa, todo el equipo se ha venido abajo porque uno de ellos no ha podido completar el tramo que se le había asignado. Y esto, si es grave en el atletismo, que es relativamente grave, entiendo el sufrimiento y la pena que les produce, pero al fin y al cabo es una carrera, que no es mucho más que eso, ¿no? Pero en el ámbito espiritual nos damos cuenta de las inmensas implicaciones que tiene esto. Que una generación de creyentes no se forme en la palabra de Dios, sino la transmita a la siguiente generación y haya un eslabón perdido y no haya ese relevo generacional. Eso es muy grave, gravísimo, gravísimo. Así que debemos de estar bien pensando y bien involucrados en esta idea de transmitir a otros la palabra de Dios. ¿Cómo debería de ser transmitido? Esta sería otra cuestión que nos presenta el pasaje, ¿no? Pues ya sabemos que Pablo
siempre se esforzaba en predicar públicamente la palabra, tanto en las casas, en la iglesia, en todos los ámbitos donde él podía. Les dijo a los ancianos, a los pastores en Hechos de los Apóstoles, reunidos en Mileto, cerca de Éfeso, por las casas, en la iglesia, en todos los sitios, os he anunciado todo el consejo de Dios. Así que, pues él había predicado en todas las ocasiones que había tenido posibilidades. Y Timoteo era un hombre que había sabido aprovechar estas oportunidades. Yo me imagino que más de una vez, pues si acompañaba mucho, y de hecho lo acompañó muchas veces a Pablo, pues lógicamente, como todos los predicadores, nos repetimos. Esto está cantado, esto está más claro que el agua. Todos los predicadores nos repetimos, hasta los propios apóstoles dicen: a mí no me es molesto volveros a repetir las mismas cosas, y para vosotros es seguro, porque ya sabían que se estaban repitiendo. Porque las cosas importantes hay que repetirlas, y porque nosotros nos olvidamos de las cosas importantes también, y nos viene bien que nos las recuerden. Ahora, yo puedo entender un poco a Timoteo. Con Pablo, empezaba una nueva iglesia, una nueva ciudad, otra vez a comentar, a enseñar el Evangelio y volver a empezar desde el principio. Seguro que tenían un guión y tenían ciertas pautas que iban siguiendo en la enseñanza. Y Timoteo, bueno, dándole lugar a Pablo, porque al fin y al cabo él era el apóstol, y Timoteo está sentado ahí escuchando una y otra vez los mismos sermones. Bueno, pues tal vez algunos se cansarían, ¿no? Digo que lo entiendo porque yo cuando me convertí tuve el enorme privilegio de, en fin, la persona que me llevó al Evangelio, Francisco Utrilla, el pastor que nosotros teníamos, era un hombre pues muy activo también en la obra del Señor, que nos enseñó, amaba mucho al Señor, estaba fuera de toda duda, y nos inculcó el amor al Señor, nos lo metió en las venas, como, no sé cómo, pero nos lo metió. Él vivía lo que predicaba, era un hombre íntegro, sin lugar a dudas. Y yo le acompañé muchísimas veces, y claro, él predicaba y yo me callaba. Le escuché predicar acerca de los mismos pasajes montones y montones de veces. Bueno, él siempre tenía sus variantes y siempre había algo diferente, ¿no? Pero básicamente el pasaje era el pasaje, ¿no? Y había lo que había. Y bueno, pues yo creo que aproveché aquello. Es verdad, algunos momentos podían ser un poco más difíciles, pero aproveché aquello. Timoteo aprovechó también aquello. Aprovechó el estar con Pablo, tener ese enorme privilegio. Yo recuerdo cuando Francisco Utrilla murió, me pidieron que predicara en su entierro. Y después vino un hermano joven, bueno, no sé si tan joven, quizás de mi edad por aquel entonces, ya hace esto unos cuantos años. Y él se acerca y me dice, vosotros, se refería a un grupo de varios hermanos, 3 o 4 hermanos que formamos en aquel tiempo un equipo con él. Él era ya bastante mayor cuando murió, no tanto, pero bueno, murió de un derrame cerebral, pero no tan mayor, pero sí ya. Y nosotros éramos relativamente jóvenes, eran 30 y tantos años, o por ahí, los que teníamos, ¿no? Y bueno, pues él nos formó, él nos reconoció pastores, trabajábamos juntamente con él, pero antes de estar en las ciudades donde nosotros estábamos trabajando con él, pues había estado en otros lugares, en otras partes de España. Y me acuerdo de aquel hermano que vivía en un sitio donde Francisco Utrilla había estado años antes, dice, vosotros supisteis aprovechar lo que nosotros despreciamos. Y eso es una verdad dolorosa de admitir, pero él la aceptó allí, cuando ya se había muerto. Vosotros supisteis aprovechar lo que nosotros despreciamos. Miren, hay muchos creyentes que tienen la oportunidad en sus vidas, en sus iglesias, de estar con hombres de Dios que les pueden enseñar la palabra de Dios, que les pueden formar, pero no se toman interés. Ese es el pastor de mi iglesia, si le escucho todas las veces que quiera, ya le he oído montones de veces. Y parece que como que está allí y es cotidiano, pues ya uno se lo toma como que, lo tengo ahí siempre, no es importante. Viene otro predicador de otra parte, uy, qué bien predica, están todos fascinados. Y el pastor que está en su iglesia local, trabajando duro, formando, aguantando a veces las cosas que no van bien,
exhortando, animando, corrigiendo, con todas las dificultades que trae eso. Pues a veces por el hecho de estar ahí mismo, pues uno no lo aprecia. Timoteo supo apreciar lo que era Pablo y su ministerio, y se empapó de su enseñanza. No llegó el momento que decía, ya me lo sé todo, ya no voy hoy al culto, porque vas a volver a predicar de esto, ya me lo sé, esto no. No. Él, Timoteo, siguió aprendiendo siempre. Fíjense que había dicho, le dice luego en el capítulo 3, dice, tú ya recuerda lo que has aprendido con tu madre y tu abuela, es decir, había aprendido desde niño. Sin embargo, le sigue diciendo, tú persevera, sigue aprendiendo. Y él estaba siempre estudiando, siempre formándose continuamente para cumplir con este mandato que Pablo le estaba encomendando, de finalmente transmitirlo también a otros. Ahora, hablamos de cómo se debe de transmitir, y en este sentido es muy importante que notemos que no solamente hay que transmitir conocimientos intelectuales, no, tiene que ser mucho más que eso. Fíjense aquí mismo en Timoteo, en el capítulo 3, versículos 10 y 11. Pero tú, que guarda mucha relación con esto que acabo de estar diciendo hace un momento, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Notemos, tú has aprendido, has seguido, has estado conmigo, has aprendido cosas. ¿Qué has aprendido? No solo la doctrina es lo primero que dice. Tú has seguido mi doctrina, pero no acaba ahí. Eso simplemente en lo que empieza. Has seguido mi doctrina, pero has seguido también mi conducta, mi propósito, mi fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, todas esas cosas. Es decir, lo que Timoteo aprendió acompañando a Pablo, que sería lo que luego tendría que transmitir a otros, no era simplemente un cúmulo de conocimientos intelectuales, sino una forma de vida y de llevar a cabo el ministerio para el Señor. Este es el modelo bíblico de formación. El modelo bíblico de formación. Pablo lo hizo con Timoteo. Tú has seguido de cerca, ¿sabes? Es el mismo modelo, si lo piensan ustedes, que el Señor Jesucristo siguió con sus 12 apóstoles. El mismo modelo. En los caminos, enseñándoles, en las dificultades, en la sinagoga, en el templo, en las casas, en el campo, en todos los sitios, con el Señor. Y este modelo, insisto mucho, este modelo es el modelo bíblico. E insisto en este modelo porque tiene muy poco que ver con lo que significa, con lo que puede ser el profesor de un seminario teológico, que da su clase de tal a tal hora, aquí se acaba, para el próximo día hacer estos deberes, hacer estas tareas, hasta luego, yo me voy a mi casa. Y no sabemos cómo vive en su casa, a veces ni siquiera conocemos a su familia, ni a sus hijos, o los pastores que son inaccesibles porque son tan importantes que casi no puedes acercarte a ellos, porque son iglesias inmensas, que el pastor lo ve uno en el púlpito y nada más que eso. Ese no puede ser el modelo bíblico de formación. Queremos tener iglesias muy grandes, que es un modelo que no sé si es bíblico o no es bíblico. Evidentemente no permite este tipo de cosas. Iglesias tan grandes donde el pastor es inaccesible nunca puede ser un modelo bíblico. Porque si queremos formar a personas, es que así tengo 5.000, 2.000 personas en la iglesia, para formarlas, no vamos a formar a nadie. Fijémonos cómo el Señor Jesucristo escogió a 12 para formarlos íntimamente. Bien que había algún grupo, algunos más en la periferia inmediata, ¿no? Pero a 12. Y esos cambiaron el mundo. El apóstol Pablo tuvo su equipo de colaboradores y formó a personas. Pero notemos bien, ¿no? Este ámbito reducido favorece, permite este otro tipo de formación que es la formación bíblica. Las personas nos conocen. Si yo en mi iglesia las personas no me conocen, no saben dónde vivo, no conocen a mi familia, no conocen a mi mujer, no saben nada de mi vida, de cómo vivo mi vida cristiana, cuáles son
mis luchas, pues tienen que conocerlo y tienen que saber cómo afronto cada cosa. Eso es la forma también en la que formamos a las personas, a los creyentes. No solamente el domingo en el púlpito, el rato que tengamos para predicar. No, tiene que haber esta otra cercanía. Pastores inaccesibles no son el modelo bíblico. No son el modelo bíblico. Y si hay personas que están yendo por ese otro modelo, hay que recuperar el modelo bíblico. ¿Quiénes deberían transmitir este encargo? Bueno, Pablo a Timoteo, luego Timoteo a hombres fieles, hombres idóneos, y esos a su vez a otros. Por lo tanto, aquí tenemos 4 generaciones. 4 generaciones. Pablo a Timoteo, hombres fieles, luego a otros. Y noten también aquí algo muy importante. Esta es la verdadera sucesión apostólica. Muchas veces se habla de sucesión apostólica en el catolicismo y en otras, entre los mormones. La verdadera sucesión apostólica es esta. ¿En qué consiste? No en la sucesión de los cargos, no es eso, sino en la sucesión, en la perpetuación, en la transmisión de la palabra apostólica, lo que ellos enseñaron, lo que los apóstoles nos enseñaron. Eso es lo que hay que transmitir, esa es la verdadera sucesión apostólica. Eso es lo que Pablo y los otros apóstoles estaban buscando. No perpetuar cargos, eso no lo va a ver usted nunca en la palabra de Dios. Nunca va a encontrarse una reunión para nombrar otro apóstol. Pablo va a buscar otro apóstol, Timoteo vas a ser a partir de ahora apóstol. No le está diciendo esto. Pedro no habla con nadie para hacerlo apóstol. Andrés, su hermano, tampoco, Juan, tampoco, no están buscando esto. Lo que sí que están buscando, y es un énfasis bien matizado en la palabra de Dios, es transmitir lo que el Señor les había dado de su palabra, transmitirlo a las nuevas generaciones. Y esto hay que hacerlo. ¿Quiénes deben de transmitirlo? Pues notemos aquí 2 requisitos. Hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Y esto limita mucho las posibilidades para encontrar candidatos. Hombres fieles, idóneos para enseñar a otros. Limita mucho las posibilidades, pero también es cierto que garantiza la fiel preservación de lo que se está transmitiendo. Porque si encargamos esto a cualquier persona, pues lo que va a resultar no es lo que tiene que resultar. Pero si son hombres fieles, idóneos para enseñar, porque viven de acuerdo con la enseñanza que están predicando, entonces eso va a tener una repercusión, va a tener un impacto que va a perpetuarse en el tiempo. Y esto es, sin lugar a dudas, lo que necesita el cristianismo en nuestro día, más que ninguna otra cosa. No necesitamos más recursos económicos, no necesitamos nuevas estrategias, no necesitamos más medios técnicos, no necesitamos más de ninguna de esas cosas. Yo no digo que esas cosas no vengan bien, no estoy diciendo esto. Pero no es eso la verdadera necesidad del cristianismo para cumplir con esto. ¿Cuál es la verdadera necesidad? La verdadera necesidad son hombres y mujeres fieles, idóneos para enseñar también a otros, porque viven la palabra de Dios. Hombres consagrados, hombres que aman al Señor, hombres dispuestos y disponibles, que no se hayan embargado en la vida y no tengan, que sí, están dispuestos, pero ya no están disponibles, porque se han empeñado en 1001 cosas y su vida está comprometida. Eso es lo que la Iglesia, el cristianismo de hoy día, necesita más que ninguna otra cosa. Otra cosa que hay que notar también, y quizás yo diciendo estas cosas que estoy diciendo, pues no me convierto desde luego en un predicador muy popular, pero les hablo desde lo que veo en la palabra de Dios, y por favor ustedes no me hagan caso porque lo diga yo, pueden ser una de mis manías, o yo, vete tú a saber. Ustedes examinen a ver si lo que les estoy diciendo se corresponde con lo que la palabra de Dios enseña. Este es siempre el reto que ustedes tienen cuando escuchan una predicación. Verificar si lo que el predicador dice es conforme a la palabra de Dios o no lo es. No es si a usted le cae bien o le gusta lo que está diciendo o no le gusta porque está pensando lo que usted piensa. No es esa la cuestión. Porque muchos, cuando escuchan una predicación, si no dice lo que ellos quieren escuchar, ya está mal. Eso no, o si dice lo que él quiere escuchar, ya está bien. Ese nunca es el criterio, eso es absurdo. Nuestra norma es verificar lo que el predicador dice a la luz de la palabra de Dios y comprobarlo. Y una de las cosas que voy a decir ahora, que también es muy impopular, creo yo,
Pues es que dentro de los requisitos para estas personas que habrían de ocuparse de algo tan importante como transmitir el relevo, no vamos a encontrarnos aquí ningún requisito de titulación académica. No. Y no es que no las hubiera, porque ya recuerdan ustedes en la época del Señor Jesucristo, los escribas, los fariseos. Este no es de los nuestros, porque no viene de ninguna de las universidades del judaísmo en Jerusalén. No ha estudiado a los pies de grandes maestros como Nicodemo o Gamaliel, que también impartían títulos y uno se podía luego pasear por el mundo como hacía Pablo en una época. Yo estudié a los pies de Gamaliel, claro que eso le daba prestigio y caché. Pero noten ustedes que no hay nada, dentro de los requisitos no hay ninguno de estas cosas, no. Hoy en día en muchas iglesias pues no lo van a decir tan abiertamente, pero fácilmente para ser pastor o predicador pues hay que tener una titulación académica en algún seminario, en algún sitio, porque si no, no lo dicen así, pero es muy difícil que llegue a ser alguien un predicador si no tiene una titulación, si no viene avalado por esto, ¿no? No obstante, fíjense ustedes que los 12 apóstoles, ninguno de ellos tuvieron titulación, ninguno de ellos. Dicen sus opositores, les reconocían que eran hombres sin letras y del vulgo, dicen Hechos 4:13. Hombres sin letras y del vulgo, es decir, no se habían formado dentro de los círculos académicos de Jerusalén. No eran de la corriente de tal rabí o de la corriente de tal otra, en las que el judaísmo de aquel tiempo se dividía. Y el mismo Señor Jesucristo hizo hincapié en esta misma cuestión. Fíjense cuando dice el Señor que estaba orando al Señor: Padre, te doy gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, dice en Lucas capítulo 10, versículo 21. Esta es la norma divina. Dice en 1 Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Miren, la titulación académica está sobrevalorada en el mundo evangélico, en el mundo cristiano hoy en día. Puede que en una carrera universitaria, después de 4 años, pues puedas tener un título y más o menos enfrentarte con un trabajo. Sabrás mucha teoría y las cuestiones prácticas probablemente todavía te cuesten mucho solucionarlas. Pero en la vida espiritual eso no funciona así. 4 años estudiando la Biblia no es absolutamente nada, no es nada. Y si una persona tiene una titulación académica diciendo fulanito tal es un ministro, un pastor porque ha estudiado 4 años en tal seminario, eso no garantiza que conozca la Biblia, ni muchísimo menos. ¿Cuántos doctores en teología son auténticos incrédulos? ¿No fueron los propios sabios, los propios escribas, los estudiosos de la palabra de Dios los que estaban promocionando y persiguiendo al Señor para que lo crucificaran? Claro. Un título académico presupone ciertos conocimientos, normalmente en la línea de la institución que ha otorgado el título. Pero no asume, no implica necesariamente, en ninguna medida, que esa persona que tiene esos conocimientos viva una vida santa, una vida piadosa, alguien que sea realmente santo. Miren, yo ya les anticipo, igual ustedes sacan la conclusión de que es por eso que estoy diciendo lo que estoy diciendo, yo no tengo ningún título. He estudiado mucho mi Biblia, pero nunca he buscado ningún título. He huido de eso, no tengo ningún título. Ninguno, nunca he hecho un curso que me hayan dado un título, nunca. Y bueno, tal vez algunos digan eso que digo, ¿no? Mira, este dice esto porque, claro, como no tiene títulos, pues se mete con los otros. Bueno, si ustedes quieren pensar eso, pues desde luego están en la libertad de hacerlo, pero ya les he dicho, miren a ver lo que la Biblia dice acerca de todo esto. Yo me convertí a los 15 años, leo mi Biblia constantemente, varias veces al cabo del año. No he dejado nunca de estudiar la Biblia. ¿Y saben lo que me pasa cada vez más? Que cuanto más avanzo en el conocimiento de la palabra, más me doy cuenta de todo lo que me falta por estudiar y por aprender y por conocer. Y si solamente fueran conocimientos intelectuales, pero es que esto me lleva a grandes retos en mi vida personal.
Y otros hermanos que he conocido que me han precedido y que han estudiado mucho más que yo la Biblia, cuando han llegado al final de sus vidas ya bien viejecitos, dicen, apenas he rozado las tapas de la Biblia, porque no sé, es un libro increíble. 4 años de estudio en una universidad no es nada cuando estamos hablando de estudiar la palabra de Dios. Y el que crea que sabe algo, pues está realmente equivocado. ¿A nosotros qué es lo que nos hace falta? No títulos, sino como dijeron los enemigos de los discípulos, de los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles 4:13, se notaba que habían estado con Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender, que se note en nuestra vida que hemos estado con el Señor. Por supuesto, con esto no quiero decir que el creyente que ha de llevar a cabo un ministerio no se va de formar bíblicamente, no estoy diciendo eso. Claro que nos tenemos que formar bíblicamente y de manera adecuada, pero mucho cuidado con profesionalizar el ministerio. Eso es lo que yo siempre le tengo auténtico pánico y creo que es una tendencia, profesionalizar el ministerio. Cuidado, cuidado. Hay que aprender la palabra de Dios, pero hay que vivirla en la familia, en la iglesia local. La iglesia local es donde se pone a prueba todo el sistema. Y esto es una necesidad urgente. ¿Dónde están esos hombres idóneos para enseñar también a otros? Muchos jóvenes, cuando son jóvenes recién convertidos, quieren dedicarse a las cosas del Señor y tienen muy buenas intenciones. Cuando ya no son tan jóvenes, que ya han empezado a entrar un poquito más allá en los años, empiezan a casarse, empiezan a trabajar, ya aquellas ilusiones del principio de su juventud más temprana parece que desaparecen. Y no están ya, y se han desvanecido, como diría una de las poesías en el Antiguo Testamento acerca de la tribu de Rubén, se consumieron en grandes propósitos del corazón. Muy grandes propósitos del corazón, pero no llevaban nada a la práctica. Abandonan luego esa ilusión inicial pues cuando se dan cuenta del precio que tal decisión exige y lo dejan a un lado. Pero hacen falta esos hombres. Estoy pensando, y con esto ya termino, estoy pensando en otros 2 hombres que pasaron por la misma situación que Pablo y Timoteo, Elías y Eliseo. ¿Recuerdan la historia de la despedida final de ambos? Elías arrebatado en un torbellino de fuego, llevado al cielo en un carro. Y Elías está allí y recoge el manto que se le ha caído, que ha dejado Elías al ascender. Eliseo lo recoge. Y entonces habían cruzado el río Jordán, que estaba lleno de agua, y ahora Eliseo tiene que regresar. ¿Cómo habían pasado la primera vez? Bueno, Elías había tomado el manto y había golpeado con el manto en el agua y había dicho, ¿dónde está Jehová? ¿Dónde está Jehová? Y entonces el río se había abierto. Y ahora Eliseo toma de nuevo ese manto y dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y el río otra vez se abre y él puede cruzar. Así que, como vemos, Dios no había cambiado. No había cambiado con Elías ni con Eliseo. Tenía el mismo poder para abrir las aguas del río. Por lo tanto, la pregunta no es ¿dónde está el Dios de Elías? O ¿dónde está el Dios de Eliseo? La pregunta es ¿dónde están los Elías o los Eliseos de Dios? ¿Dónde están? Porque Dios sigue siendo el mismo, con el mismo poder, pero está buscando estos hombres fieles, dispuestos y disponibles para servirle en esta honrada, honorable tarea de llevar a otros la palabra de Dios, de transmitirla a las nuevas generaciones. Bueno, discúlpenme porque mi tiempo se ha ido hace ya un rato y me ha alargado, pero quería acabar estas consideraciones que de verdad pienso que son muy importantes y en las que tenemos que meditar para llevar a cabo de una forma digna, coherente con la enseñanza de la palabra de Dios, esta misión de transmitir a otras generaciones el mensaje, el contenido, el depósito de la palabra de Dios que nos fue entregada. Pues les agradezco que nos hayan acompañado hasta aquí y deseo que el Señor les bendiga muy ricamente. Muchas gracias por su atención.